tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ser salvos o ser librados de los tropiezos. Pero hoy vamos a estar hablando sobre alguien que ha sido puesto por Dios como piedra de tropiezo. Vamos a ir a la palabra Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable por su palabra, que nos hable al corazón. Si usted quiere, simbólicamente ponga su mano en su corazón, ahí físico, y pídale a Dios que pueda hablarle por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros simbólicamente ponemos las manos en nuestro corazón, pero nuestra intención es pedirte a ti que nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra penetre a los corazones. Oh Dios, necesitamos tu unción. Yo soy un vaso inútil que no puede explicar ni hacer entender el evangelio, a menos que tú, por gracia, lo dé a cada uno de los que estamos aquí. Salva a los que tú quieras salvar en este día. Oh Padre, salva a todo aquel que está aquí que no te conoce. Oh Dios, rogamos tu salvación. Pero también, Señor, te pedimos que tú edifiques y afirmes en esta verdad del evangelio a cada uno de los santos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a leer una vez más en el versículo 5, Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el versículo 4. Acercándose a él, y aquí la Biblia le llama, si vemos aquí en la pantalla, le llama a Cristo, le llama piedra viva. Si usted no lo sabía, uno de los nombres de Cristo es la piedra. Él se llama la piedra. Y aquí define cómo es esa piedra. Dice que Él es piedra viva. Es una piedra viva que fue desechada ciertamente por los hombres. A lo suyo vino, dice la palabra, y lo suyo no lo recibieron. Dice la palabra en el profeta Isaías, decía, antes de Cristo venir en la tierra, el profeta Isaías decía claramente: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque dice la palabra, le veremos más inatractivo para lo que deseemos. Desechado él entre los hombres, varón de dolores. Todo eso lo expresaba el profeta muchos años antes de él venir. Él fue desechado por los hombres. Dice, pero esa piedra que los hombres desecharon, la Biblia dice aquí que para Dios, ¿cómo es esa piedra? Escogida y preciosa. Ahora yo le hago una pregunta: ¿quién tiene mejor criterio, los hombres o Dios? Los hombres pueden hacer concursos de todo y elegir lo que ellos creen que es más hermoso. Pero lo más importante es lo que es para Dios.
Lo más importante para tu vida no es lo que tú eres para la gente, sino lo que tú eres para Dios. Te lo voy a repetir. Lo más importante en tu vida es no es lo que tú eres para tu gente, para tus familiares o para los que te rodean. Lo más importante es lo que tú eres para Dios. Amén. Lo que tú eres para Dios. Porque si Dios dice que algo es precioso, eso es verdaderamente precioso. Él creó todo el universo. Él conoce lo que tiene realmente sustancia. Y dice la palabra de Dios, para los hombres Él no es precioso, Él fue desechado, pero para Dios Él es escogido y precioso. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hablando de esta palabra, por lo cual también contiene la Escritura. Ya había sido profetizado, hablando de Cristo, estas palabras. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Principal piedra del ángulo. Cuando la Biblia nos enseña y nos dice, que Él es la principal piedra del ángulo, esto es muy importante para Israel. Es muy importante, amados hermanos, cuando dice aquí que es la principal piedra del ángulo, porque está hablando de una construcción. Está hablando de una construcción, y en la construcción había la primera piedra. Se ponía la piedra principal, que era la que le daba el ángulo a la construcción. Por ejemplo, si era alguna piedra parecida a esta, estamos viendo aquí, era la que le daba el sentido, la dirección a la construcción. Por eso se llamaba la principal piedra del ángulo, la que le daba el ángulo, la que era la que determinaba la construcción. Y aquí dice la palabra de Dios, hablando de Cristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y vuelve a decir lo que el Señor dice en Primera de Pedro capítulo 2. Escogida. ¿Y qué más dice de ella? Preciosa. Es una piedra preciosa. Porque el Padre ha dicho que ella es preciosa. Amén. Es una piedra preciosa. Y sigue diciendo, el que en Él creyere, el que creyere en Él. Habla de la piedra y después dice que esa piedra es Él. ¿Entienden lo que estamos viendo? O sea, aquí habla de una piedra, pero aquí dice que es Él. O sea, la piedra es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo que sigue. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero hay dos grupos en el mundo tocante a la piedra. Con relación a la piedra hay dos grupos en el mundo. Y unos son los que creen, la cual ella viene a ser preciosa para ellos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la cabeza de la construcción. Entonces aquí vemos dos grupos, los que creen y los que no creen. Repito, el mundo está dividido en dos, en los que creen y los que no creen. Sigue diciendo la palabra, que los que no creen, versículo que sigue dice, esa piedra viene a ser piedra de tropiezo. Para los que creen, la piedra es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra viene a ser piedra de tropiezo, donde ellos chocan y caen. Nadie, lo decíamos en otra ocasión hace algunos meses, nadie puede esquivar la piedra. Nadie puede esquivar a Cristo. Ningún ser humano va a poder esquivar la piedra. Va a tener que hacer algo. O la va a ver como preciosa o va a caer por ella.
O va a creer y la va a apreciar y será salvo, o va a tropezar en ella y caerá. Porque Dios la ha puesto como una piedra o de salvación o de tropiezo. De salvación para los que creen, de tropiezo para el que no cree. Sigue diciendo, dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, dice, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Este es un verso precioso, pero hoy no lo vamos a detallar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para los que creen es precioso, para los que no creen es piedra de tropiezo. Ahora la pregunta es en esta hora, hay una palabra clave tocante a la piedra, es creer o no creer, que es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora yo quiero ver lo que es creer o lo que no es creer. Le voy a presentar un pasaje de la Biblia. Vamos a verlo. Santiago capítulo 2, en el versículo 19, dice la Biblia, porque sabe que hay muchas personas, quiero antes de leerlo decir lo siguiente, hay muchas personas que dicen, ¿tú crees en Dios? ¿Qué dice la gente? Oh, pero Dios es lo más grande. ¿Y quién no cree en Dios? Hubo una persona que hizo una canción muy famosa en los años de ustedes, esos años, que decía, ¿cómo no creer en Dios? Se ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Una canción muy bonita. ¿Cómo no creer en Dios? Pero la gente normalmente dice creer y todo el mundo cree. Pero cuando la Biblia habla de creer en esa piedra, está hablando de un creer especial, claro, que lo vamos a ver en esta hora. Un creer según Dios y no según el hombre. Dice aquí la palabra aquí en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Todo el mundo, sí, claro. Bien haces. También los demonios creen, y no solamente que creen y tiemblan ante Dios. Pero ellos creen, pero no conforme a la palabra que se está hablando aquí. Es como tú crees en Juan Pablo Duarte, que Juan Pablo Duarte existió. Sí. No es solamente creer que Cristo existió o que Él existe, sino vamos a ver lo que es creer y qué debemos creer. ¿Qué debo creer? Vamos a verlo. Vamos a leer un pasaje en la Biblia para que podamos entenderlo. En Marcos 1:15 dice que Cristo había una predicación y venía diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo, aquí está por última parte. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, que también es una persona, estamos hablando de lo mismo. Creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Vamos a hablar un poquito del Evangelio. Porque acuérdense que tenemos que ver dos grupos, los que creen y los que no creen. Y para el que cree hay una gran bendición, pero para el que no cree, la piedra va a ser piedra de tropiezo para su vida. Creed al Evangelio. Lo primero que el Evangelio presenta es la mala noticia para dar una buena noticia. El Evangelio nos presenta lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que nos enseña el Evangelio primeramente es un problema. Nuestros pecados nos han separado de Dios. El pecado nos separa de Dios completamente. Dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. Dios ha decretado un juicio sobre el pecado. Porque el pecado, dice, ven acá, ¿por qué es que Dios habla tan en contra del pecado en la Biblia? ¿Por qué Dios habla tan fuerte en contra del pecado? ¿Y por qué este gustico que a mí me gusta darme es malo? ¿Saben lo que pasa? Que el pecado, como acabamos de leer, te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Y lo más grande, lo más terrible que puede pasar en tu vida es estar separado de Dios. Lo más terrible
es estar lejos de Dios. Aún el salmista, cuando por su pecado se separaba de Dios, se perdía la comunión con Dios, él decía: mientras cayese envejecieron mis huesos, me sentía mal. Hoy a un momento dijo: mi pecado te declararé, porque estaba lejos de Dios. Es lo más terrible, estar separado de Dios. Y el pecado trae en sí el juicio de Dios. Dios ha decretado juicio sobre el pecado. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, un pasaje muy conocido. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre es pecador. Todo hombre y mujer es pecador. Todo hombre es pecador. Yo quiero que me levante su mano el que no ha pecado aquí. El que no ha pecado. Todo hombre y mujer es pecador. Lo dice la palabra en varios pasajes de la Biblia. Todos hemos pecado contra Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Dice el Señor, aquí abajo quiero que lo lean conmigo, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Hay pecado para todos, todos somos pecadores, pero también hay un juicio para todos. Un juicio decretado por causa del pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, ese juicio de pecado tan grande, Dios dio una promesa, y esa es la promesa del Evangelio. Y es que Él iba a libertar al hombre del pecado. Que Él iba un día a libertar al hombre del pecado. ¿Cómo lo iba a hacer? Trayéndole al hombre perdón por medio de la piedra. Y esa piedra, dice aquí la palabra de Dios, todos los profetas dan testimonio de Él. ¿Y qué más dice? Vamos a leerlo todo. 1, 2 y 3. De que todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecado por su nombre. Los perdonados podemos decir: gracias por tu perdón. Ahora, el punto es, amado, dice: a todo aquel que en Él cree. El que cree en Él recibirá perdón. Ese es el testimonio del Evangelio. Esa es la palabra del Evangelio. Hay una buena noticia. Y la buena noticia es que quien en Él cree recibirá perdón. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Cristo fue a la cruz. Usted lo va a ver mucho en Semana Santa ahora en televisión. Va a ver por ahí, por internet, todas las fotos de Cristo, hablando de la cruz. Pero yo quiero decirle a ustedes que yo por mucho tiempo, vi todas esas películas, vi todas esas cosas y yo no entendía nada. Iba a la iglesia y me sentaba ahí y miraba una cruz y había una escultura y yo veía la sangre así y me ponía a ver la sangre del niño, la sangre pegada ahí en ese cuerpo, unas goticas que le ponían así y me quedaba mirando. Y sin embargo yo creía que existía, pero no creía para salvación. Yo seguía siendo un pecador, iba a la iglesia, volvía al otro domingo y seguía perdido. Aunque veía la cruz, aunque veía el cuerpo ahí crucificado, ahí veía la sangre y todo eso, y oía cuando aquel sacerdote levantaba una cosa para arriba y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera. Pero yo no entendía nada. Estaba mirando la piedra y no lo entendía. Ahora, por eso es que la Biblia dice aquí, hablando de la cruz, en Isaías 53, para entender lo que pasó en la cruz. Isaías capítulo 53, lo mencioné ahorita, dice la palabra de Dios: todos nosotros ¿nos qué? Ser un pecador es descarriarse, apartarse de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, ¿qué dice la Biblia? Se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en la piedra, en Cristo, el pecado de todos nosotros.
Lo que pasó en la cruz fue algo extraordinario. Lo que pasó en la cruz fue algo determinante. Por eso tenemos una cruz aquí. Que no se nos olvide. Yo estoy aquí por la cruz. Yo estoy hablando con ustedes por lo que pasó en la cruz. No porque he sido religioso, ni porque he hecho nada bueno, ninguna obra buena, ni nada por el estilo, ni porque he hecho instituto, ni nada de eso. No por nada de eso. Yo estoy aquí por la obra de la cruz. Por lo que pasó en la cruz. Por lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz determinó la vida para la eternidad de toda la raza humana. La obra de la cruz es determinante, es preciosa, es eterna. La obra de la cruz ha cambiado y seguirá cambiando millones y millones de personas. La obra de la cruz es maravillosa. La obra de Cristo. Porque ahí Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La cruz es maravillosa. El juicio de Dios vino sobre Cristo. La obra de la cruz. Yo le preguntaba a alguien, veníamos en Caribe Tours, venía de la capital y yo estaba bien cansado. Me había acostado tarde, había trabajado mucho y todo eso. Dije, cuando llegue a la guagua me voy a tirar ahí a descansar. Voy a dormir 2 horas de aquí a la capital. Y cuando me subo a la guagua, yo siempre le oro a Dios que me ponga a alguien al lado que Él quiera oír de Cristo. Que Él lo tenga preparado. Y cuando me siento ahí, la persona comienza a hablarme. Yo normalmente duermo un chingo y después le hablo a la gente. Y la persona comienza a hablarme y yo, hay que hablar de la cruz. Qué bueno, Señor, esta oportunidad. Y me fui 2 horas de aquí a la capital hablando de la cruz de Cristo. Y una pregunta que yo le decía, ¿por qué tú crees que Él fue tan cruelmente? ¿Por qué fue que Él fue crucificado así? ¿Por qué fue que le hicieron todo eso? Y ella me dijo, esa persona que estaba ahí me dijo, oye, yo me he hecho esa pregunta también, ¿por qué fue algo tan horrible? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué? Yo dije, por dentro dije, caíste, ahora te voy a explicar. Y ya tú sabes, la explicación fue larga, pero el fruto fue lindo en esa guagua. Al final oramos a Dios. Y fue algo tan precioso ver esa vida rendirse a los pies del Señor. Pero aquí yo veo, yo le decía a esa persona explicándole, es que tenía que ser así. Le dije, ¿por qué? Yo le dije, lo que pasa es que Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y para entrar al cielo, estoy tratando de resumirlo, para entrar al cielo, Dios es santo. Y como Dios es santo, yo le estaba explicando, Dios es santo. Y en su santidad, Él es infinitamente santo. Él es infinitamente puro, para traducirlo. Él es infinitamente limpio. No hay nada en la tierra que sea infinitamente limpio a cargar con nuestros pecados. Y a recibir el juicio que el pecado merecía. Porque Dios, los jueces de este mundo se venden. Pero Dios no. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. No importa lo que haga, no importa lo que tenga, no importa el rango social que tenga, si pecó morirá. Entonces en Cristo Dios cumplió 2 cosas. Una, que Cristo vino a la tierra y nunca pecó. Él vino como el Cordero de Dios. Así como en el Antiguo Testamento se llamaba el Cordero perfecto. Ese corderito que lo llevaban al tabernáculo y entonces se decía, el juicio caía sobre ese cordero para que entonces era matado, para que entonces el pueblo quedara cubierto de pecado. Aquí aparece Cristo como el cordero que viene de Dios y que quita el pecado no de una persona, sino que quita el pecado del mundo entero. Así que Cristo aparece como el Dios santo que nunca pecó. Sobre esta tierra caminó el santo Dios, Jesucristo. Ahora a ese santo le viene el juicio. Pero es porque Él estaba cargando no sus pecados, sino los pecados tuyos y los míos. Entonces el juicio de Dios se cumple sobre el pecado. La justicia de Dios se cumple sobre Cristo. Y entonces pasa algo. Es que todos los profetas
dice la Biblia, daban testimonio de Él. De que cuando Él iba a hacer esa obra preciosa en la cruz, iba a recibir el juicio, Él podía, por medio de esa justicia que Él obtuvo, perdonar a toda la raza humana que creyera en Él. En la cruz Cristo compró el perdón tuyo y el perdón mío. Tu perdón no es gratuito. Tu perdón no es gratuito. Yo le he contado cuando trabajaba en las cárceles predicando y cómo siendo presidente de un patronato me pedían cartas a los presos para que el presidente le ayudara con los indultos. Y esa era una persona que no merecía que le iban a dar un indulto gratuito. Para nosotros no merecemos el perdón, el indulto, no lo merecemos. Dios nos lo da gratuitamente, pero Él lo da gratuito a nosotros, pero Él delante de Dios pagó. Pagó con su propia vida, pagó con su propia sangre, pagó con su propio sacrificio. Por cuanto Él pagó, entonces Él tiene derecho ahora por medio de Cristo a perdonarnos a nosotros. El perdón. Yo no sé cuántos de los que están aquí están agradecidos por el perdón de Dios. El perdón de Dios por la obra de Cristo. El perdón maravilloso de nuestros pecados en Cristo. Entonces, algo más. Decíamos ahorita, hablando de esto de Cristo, lo que yo le estaba explicando a esa persona, que Dios es santo. Que Dios es infinitamente santo. Que Cristo fue también totalmente santo, igual que Dios, porque Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante de que Él nunca pecó? Primero porque era la imagen del Cordero, pero también porque Él, al cumplir la ley, cumplir todo y ser santo y puro, ahora sucede lo siguiente. Que cuando alguien cree en Cristo, la justicia de Él, lo que Él fue, su santidad, entonces Dios se la pasa a aquel que cree en Él. Entonces alguien va a entrar al cielo. Si un hombre va a entrar al cielo, no va a entrar por lo que Él ha hecho, sino por la justicia de Él, de Cristo. Entonces cuando alguien llega al cielo, alguien que ha creído en Cristo y Cristo viene a su corazón y le cambia, no es por las obras que Él ha hecho, sino que Dios lo que ve es la obra que Cristo ha hecho. Dios ve la justicia de Cristo, Dios ve la santidad de Cristo y nos ve a nosotros en Cristo. Y dice, por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que para entrar al cielo no se requiere a ti, allá no va a entrar carne y sangre, sino que se requiere que tú estés en Cristo, Cristo en ti y tú en Él. Y por medio de Él entrarás al reino de los cielos. No eres tú, es Él en ti. Así que hay algunos que, si yo soy cristiano, algunos han dicho yo soy cristiano, pero como que todavía, claro, estás en un proceso de santificación. Pero si te mueres en medio de ese proceso, no creas que te vas a perder. Porque Dios no ve si tú fuiste muy. Dios ve a aquel que fue santo en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios, hablando de creer en Él, dice la Biblia, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el ¿qué? El Salvador, ¿de quiénes? De todos los hombres, pero ahora se van aclarando, dice, mayormente, en el original dice ahí, en el original, ahí que le pusieron mayormente, pero en el original, dice como particularmente, especialmente en los que creen. En los que creen. O sea, Él hizo la obra. Pero ¿qué es lo que tú tienes que creer? La obra de Él. ¿Qué tú tienes que creer? En la santidad de Él. ¿Qué tú tienes que creer? En que Él que cargó con tus pecados. En lo que Él hizo por ti. Eso es lo que tú tienes que creer. Y que Él es poderoso y fiel para perdonar a los que creen. Sigue diciendo la palabra de Dios, por ejemplo, hablando de la justicia. Decíamos ahorita, no hay justo ni a uno.
Pero yo no soy tan justo para entrar al cielo. No, porque no es tu justicia, es la justicia de Él. Dice aquí la palabra, la justicia de Dios. La justicia de Dios, dice Romanos 3:22. En el 23 dice que todos hemos pecado. Pero en el 22 dice anterior, la justicia de Dios. ¿Cómo va alguien a entrar al cielo con su propia justicia? No puede entrar. Pero en Cristo, en la cruz, vino la justicia de Dios. Esa justicia de Dios, que mire cómo se obtiene, dice, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Aleluya, aleluya. Para todos los que creen en Él. Como dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica. ¿Tú sabes lo que nosotros tenemos que creer? Que Él justifica. Se lo voy a leer otra vez. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Él justifica. Él hace justo al que no merece ser justo. Yo no merecía, pero por la gracia de Dios me ha hecho justo. No por mi justicia, sino porque se me ha transferido la justicia de aquel que fue a la cruz. Bendito sea el Señor por esa transferencia. Bendito sea el Señor por esa transferencia. No sé cuántos de ustedes le han hecho una transferencia de banco. No sé si hay alguien de Estados Unidos, una amistad, le ha puesto un dinero en el banco. Yo he habido momentos que he estado, ya usted sabe, ahí en la línea, guayando en el aro, dice lo. Y he ido al cajero y he encontrado una transferencia. Y digo, Padre, gracias. Una transferencia de dinero, y eso ha sido un milagro de Dios. Y después la persona me ha dicho, fulano, fulano, te pusimos una transferencia. Y yo dije, ay, gloria a Dios, ya la vi, bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirte que la mayor transferencia que cualquier ser humano puede recibir es la justicia de Cristo, que ha sido transferida a nosotros por la fe en Él, en Jesucristo. Y a Él le damos toda la gloria y toda la alabanza. La justicia de Dios para todo aquel que en Él cree. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ir concluyendo. ¿Cuál es el mayor pecado de la humanidad? Dice la Biblia, vamos a verlo. El mayor pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y después dice, aclara, en el versículo que sigue, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado mayor, no creer en la piedra. El mundo tropezará, la gente irá al infierno, no solamente por su pecado, por haber hecho lo malo en esta tierra, pero sobre todo porque Dios le regaló la salvación y ellos no creyeron. Dios quiere que tú puedas creer en esta mañana. Dios quiere que tú seas salvo. Pero no eres salvo por ser evangélico, por aquí y allá, por cantar una canción aquí, así y allá. No, la salvación es por creer. Creer en la obra que Él hizo. Creer en la justicia de Él que te es traspasada a ti. Creer en el perdón de pecados que es traspasado a ti por la obra maravillosa que Él hizo cargando nuestros pecados. ¿Ven lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Juan 3:15. Siempre leemos 3:16 muchas veces. Pero Juan 3:15, el versículo anterior, también dice de la siguiente manera. Para que todo aquel, podemos leerlo todo por favor, 1, 2 y 3. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí aparece un nuevo término en lo que estamos hablando en esta hora. Los que creen en Él tienen vida eterna. ¿Qué es lo que tienen? Tienen vida eterna. Entonces Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyendo.
Ustedes conocen este pasaje. Leemos todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fue por su amor, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que se repite aquí es lo siguiente. Comparemos los dos versículos, el 15 y el 16. Parece repetido. Parece una fotocopia. Lo único que el 16 tiene algunos elementos más. Por ejemplo, si usted puede ver esta última parte del versículo 15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí del versículo 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos términos interesantes. Miren, Dios quiere que tú no te pierdas. ¿Verdad que dice no te pierdas? No te pierdas. Y vuelvo a repetir, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, para que no te pierdas. Dios hizo todo en el mundo, toda esa obra maravillosa para el mundo, por amor al mundo, pero el punto es para que no te pierdas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una gran parte de la humanidad que se va a perder a pesar de tener la roca preciosa de salvación. Pero la intención del corazón de Dios es que no te pierdas. Y quiero decirte que el límite para tener este chance, esta oportunidad es mientras estás vivo. Así que si salimos todos de aquí y alguien se muere por ahí y no ha creído en Cristo, se va a perder si no cree. Pero qué bueno que Dios te ha dado la oportunidad para que tú no te pierdas. Y cuando se habla de perder, es finitamente perdido, para siempre, perdido, condenado. Dice la Biblia, repitiendo aquí, para que no te pierdas, vuelvo a repetir aquí, para que no te pierdas. Ahora, ¿qué es lo que quiere darte Dios? Vida eterna. Tengas vida eterna. ¿Para que tengas qué, hermano? Vida eterna. Vida eterna con Dios para siempre, por medio de Jesucristo. Ahora después dice, tienes que creer. El que cree, el que en Él cree, para que en el que Él cree, en Cristo cree. Y le añade a este verso de Juan 3:16 el motivo de Dios. ¿Sabe cuál es el motivo de Dios? En la cruz, el amor por ti. Óyeme, Dios te ama. Es lo que movió el corazón. O sea, Dios no vino a la cruz y se entregó ahí, bueno, para que esa gente, bueno, no. Lo que motivó su corazón fue amor por ti. ¿Cuántos están agradecidos por el amor de Dios? El amor por ti. Y en su amor Él no quiere que te pierdas. Y en su amor lo que Él quiere regalarte es vida eterna. Sigue diciendo la palabra en el versículo que sigue en Juan 3:18 dice, vamos a leerlo todo allá arriba, 1, 2 y 3. El que en Él cree no es condenado. Quiero que lo dejemos ahí primero. El que en Él cree, wow, imagínate, hay un juicio, están al punto de dar el veredicto, tú estás ahí sentado como un acusado, tienen las esposas ahí puestas, ahí están los policías al lado y van a dar el veredicto y ese veredicto es para meterte a la cárcel para siempre y estás sentado ahí y tú oyes una voz que te dice, el que en Él cree no es condenado. Imagínate que ese perso dice, Señor, creo en ti, no voy a ser condenado. El que en Él cree no es condenado. Wow, hermano, qué tremenda noticia para el que está preso. Dice, pero el que no cree, aunque todavía esté sentado en el banquillo de los acusados, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en la roca, en la piedra de salvación. El pecado mayor es no creer. Juan 3:19 sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Hechos 2:38. ¿Qué debemos hacer? Para concluir, ¿qué debemos hacer? Dice la Biblia, Pedro les dijo,
tíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Volviendo al fin a lo que empezamos. Para vosotros pues, los que creéis, ¿qué dice la Biblia? Él es precioso. Pero para los que no creen, esa piedra lo va a hacer tropezar. Esa piedra lo va a hacer tropezar. Quiero darte un versículo más. Dice Juan 5:24. Vamos a leerlo todo, por favor. 1, 2 y 3. De cierto os digo. Esto que te estoy diciendo es cierto. Y es cierto y es cierto. El que oye mi palabra. ¿Y qué hace? Y cree al que me envió. ¿Qué dice la Biblia? Una pregunta. Algunas personas dicen, se va a saber si yo voy a tener vida eterna cuando llegue allá. Pero no. La Biblia nos dice que vamos a ver si tiene vida eterna. O tal vez llegará a tener vida eterna. La Biblia dice que el que oye y cree ya tiene vida eterna. Dios te da la vida eterna cuando tú oyes y crees. En un corazón arrepentido, que pide perdón a Dios por su pecado, que cree en la obra de Cristo, que cree que Cristo es el sustituto tuyo, que cree que Cristo cargó en la cruz tu pecado, que cree que en Cristo hay perdón de pecado. Esa persona que cree, esa palabra creer implica todo eso. Entonces esa persona tiene vida eterna. Y otra cosa que dice, y que dice aquí abajo, y no vendrá a condenación. El día del juicio, él no va a ser condenado, porque viene un día de juicio. Pero él, el que ha creído en Cristo, no vendrá a condenación. ¿Sabe por qué no vendrá a condenación? Porque esa persona es santa, es limpia. ¿Tú sabes igual que quién? Esto parece maravilloso, parece algo loco, pero no es algo loco. Lo dice las Escrituras. Igual que Jesucristo. Porque Cristo está en él y le ha limpiado. No es una persona aparte de Cristo. Se ha hecho uno con Jesucristo. Se ha hecho, está en él, vive en Cristo. Y por tanto ha sido limpiado completamente. Por eso no puede ser condenado. Porque no hay argumento, no hay una lista de pecados por el cual pueda ser condenado. Su lista de pecados fue borrada en la cruz. Ya está limpio, ya está libre del pecado. Lo dice la palabra. Vosotros estáis limpios. Dios limpia de pecado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios en esta hora y darle gracias a Dios por su obra en la cruz. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por el precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Señor, yo oro en esta hora a ti en gratitud, pero también en un deseo profundo de que tú, por el Espíritu Santo, no por persuasión de palabras, sino por el Espíritu Santo, por la obra tuya soberana del Espíritu, tú concedas que aquí haya personas que crean, que puedan creer en este día en ti, Señor. Que aquí haya no de aquellos que tropiezan, sino que aquellos que son levantados, aquellos que creen. Gracias, Señor, por tu obra. Oramos, la iglesia ora a ti para que tú lo hagas, para que tú hagas esa obra en los corazones.